En Radio Libertad presentamos Psicotema Perú, una nueva propuesta radial para orientar a la comunidad en salud psicológica. Un nuevo reto de orientar a las familias a vivir mejor. Psicotema, un programa producido por el Consejo Directivo Regional 1 Lima y Callao. 1:08 p.m. Gracias a todos los que se conectan a esta hora con nosotros aquí en su programa Psicotema Perú, que se transmite todos los miércoles a través de la página institucional del Colegio de Psicólogos de Lima y Callao. Y recordarles que también estamos transmitiendo simultáneamente en Radio Libertad en los 820 de la AM. Muchas gracias a todos por seguirnos hoy con un tema muy interesante y muy importante en esta época que aún seguimos viviendo de pandemia. Hoy vamos a tratar el tema de cómo los niños y adolescentes pueden afrontar la pérdida de un ser querido. En esta etapa de pandemia, ¿quién no ha perdido a un familiar? Bueno, muchos de nosotros hemos pasado por esa pérdida lamentable de un ser muy querido. Si para ya los adultos somos afectados en muchos casos y este dolor causa mucha afectación no solamente física sino mental, imagínense en los pequeños y en los adolescentes que atraviesan siempre, por los especialistas se nos ha dicho que son una etapa muy difícil la de la adolescencia. Entonces, ¿cómo poder ayudarles a ellos, los padres, quienes estén cerca o quienes queden cerca a ellos? Porque muchos han perdido en esta pandemia, lamentablemente, al papá o a la mamá, y en lo peor de los casos, a ambos. Y tenemos para que nos den grandes aportes sobre este tema y muchas recomendaciones en el transcurso de esta hora, a dos especialistas que son las psicólogas, a quien voy a presentar y tengo el gusto de que ya estén con nosotros. Está con nosotros la psicóloga Juliana Albino Farfán. Ella es psicóloga clínica, con psicoterapia infanto-adolescente, especialista en estimulación temprana, psicoterapia cognitivo-conductual, actualmente es psicóloga en el Centro de Desarrollo Integral de CEDIF, Rosa de Lima, del INAVIF. Buenas tardes, ¿cómo está, licenciada? ¿Qué tal? Buenas tardes, Jenny. Muy agradecida por la invitación el día de hoy para compartir con el público, ¿no?, acerca de este tema muy importante que se está viendo aún en pandemia y que necesitamos saber sobrellevar, ¿no?, en familia. Gracias. Y estamos también con la compañía de la licenciada Julia Quintana Rojas. Ella es psicóloga, psicoterapeuta familiar con enfoque sistémico, psicoterapia en estudiantes derivados de colegios por problemas de aprendizaje, conducta, violencia y trastornos emocionales. Además, también ella cumple una función muy importante como coordinadora de todo el gran equipo de voluntarios del programa de prevención de la violencia familiar y de feminicidio que viene realizando ahora de manera virtual el Colegio de Psicólogos de Lima y Callao este año 2021. Buenas tardes, licenciada, ¿cómo está usted? Buenas tardes Jenny, buenas tardes colega Juliana, buenas tardes todos los televidentes, de repente también por ahí a toda la audiencia de tu programa, querida Jenny, y también nuevamente felicitar al Colegio de Psicólogos por su preocupación siempre en tratar de estar presente en esta situación que estamos pasando, ¿no? Siempre con el tema de la violencia, ahora también con este problema del duelo, que es muy importante siempre tratar de psicoeducar, ¿no?, a la población, qué es lo que podemos hacer nosotros también para poder contribuir a que nuestros niños, que realmente ahora lo vamos a ir viendo en el programa, que realmente es una cantidad, una tasa muy grande, ¿no?, que se está presentando. Entonces, de alguna manera tenemos que hacer un granito de aporte de nuestra parte para poder tratar de apoyar, ¿no?, a esta situación que estamos pasando. Bueno, empezar alcanzándoles algunos datos importantes estadísticos, por lo menos lo que tengo registrado, que me he podido informar hasta mayo, más o menos del 2021, un poco más, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables había registrado un promedio de 10.800 menores que quedaron huérfanos por la pandemia, ¿no?, justo por el COVID-19.
Entonces, partiendo de ahí, podemos conocer este panorama general de cuánto han sido afectados los niños y adolescentes al perder a un ser querido en esta pandemia. De ahí podríamos partir para hacer un comentario general de en esta etapa de la pandemia, cómo se encuentra esta situación de los pequeños y los jóvenes también que han perdido a un ser querido. Empezamos con la psicóloga Juliana Albino. Sí, muy bien, muchas gracias. Sí, hay que considerar y también tomar conciencia a nuestra población y hacerles saber, ¿no? Que es muy importante que si tocamos este tema es porque ya las estadísticas, ¿no? Y también seguramente nuestro día a día nos hace ver que la pérdida, ¿no? De uno de los familiares o uno de los cuidadores, tanto de niños como adolescentes, a nivel nacional es una tasa muy importante que se está viendo a nivel mundial. Cabe indicar que nuestro país ha sido uno de los primeros países, ¿no? Que tiene una tasa del 10.2% en cuanto a la orfandad que se está viviendo actualmente en el tiempo de la COVID-19. Pandemia que todavía no pasa, pero que ya está dejando una secuela mayor y especialmente en nuestro país, ¿no? Como un punto muy importante por trabajar. Le siguen países como Sudáfrica, México, Colombia, Brasil, pero estamos en el primer lugar. Y eso implica, ¿no? Que cada uno de 100 niños en el Perú está perdiendo a padres, madres o a ambos progenitores que servían como soporte, no solamente económico, sino también emocional y social para ellos, ¿no? Entonces, qué importante realizar este tipo de charlas, ¿no? A través de este Facebook Live que nos brinda el Colegio de Psicólogos, para dar a conocer de que necesitamos tener ya estrategias de intervención para poder abordar el tema de la orfandad y sobre todo, ¿no? El duelo, tanto en niños, en adolescentes y también, ¿por qué no?, en familiares, ¿no? Que están al cuidado de los menores. Sí, licenciada Quintana, su comentario al respecto. Bueno, en realidad yo ya hace tiempo que estaba viendo este tema también del duelo porque hago una investigación personal. Yo tenía una cifra, ya acá lo voy a mencionar, de hace tiempo, que casi aproximadamente tenemos más de 190,000 personas que han fallecido por este problema del COVID, ¿no? Por esta situación que se nos ha presentado. Pero en cuestión de niños, yo tengo una cifra actualmente hasta el 21 de julio, por la revista Lancet, tengo una cifra de 98.975 menores en estado de orfandad, ¿no? Prácticamente tiene una relación de 10 de cada 1.000 niños, ¿no? Y sí, como dijo la colega Juliana, pues es la tasa más grande en cuanto a lo que es a nivel de toda la estadística que está viendo usted con respecto a la orfandad, ¿no? En niños. Y eso es realmente considerable, ¿no? Tenemos una fuerte cantidad de niños que se han quedado sin papá o sin mamá, o de repente o ambos, o también de repente del cuidador más cercano que puede ser el abuelo, ¿no? Entonces, es necesario, ¿no? Es necesario que también, estoy segura que también, de todas maneras, el Ministerio de Salud está tomando en cuenta esta situación para poder hacer programas de intervención, ¿no? Porque son niños que realmente, y sobre todo no es pues tampoco la pérdida del ser querido, no es un hecho que digamos que es propio de lo natural, ¿no? De repente, si no ha pasado situaciones muy complicadas, ¿no? Situaciones de veces que hay hogares que han perdido no solamente al papá, a la mamá, sino el hecho de cómo ha sucedido esta pérdida, ¿no? Porque muchos de ellos incluso no han llegado a ver al papá, no han llegado a ver a la mamá, o no han llegado a ver al abuelo, ¿no? Así como posiblemente están pasando por un trauma, ¿no? Entonces, esto es importante de ver, importante de poder entender que nuestros niños nos necesitan, ¿no? Nos necesitan porque si no, más adelante vamos a tener muchos problemas, ¿no? E incluso en la situación del aprendizaje, en la situación de las relaciones
de repente con los miembros de la familia, en el colegio, hay muchos problemas, ¿no? Síntomas que ya vamos a estar hablando, entonces necesitamos tenerlo en cuenta, ¿no? Es una cifra bastante, bastante grande, ¿no? Bastante grande. Sí, realmente es una cifra alarmante que hace poco el Ministerio de la Mujer ha estado dando a conocer a nivel general, porque justamente quieren hacer un programa, ya vienen trabajando en un programa planificado para atender en forma integral a todos estos niños y adolescentes que han quedado huérfanos, no solamente con un bono, ¿no? El que se está pensando, no solamente beneficiar con la parte económica, sino que lo más importante con la salud emocional, ¿no? Piensan planificar todo un trabajo donde van a tener un papel muy importante, un rol los psicólogos, ¿no? Y eso me parece muy importante para estos jóvenes y niños que han perdido a sus padres. En el caso de ellos, como nos decía la licenciada Quintana, licenciada Albino, para hacer la pregunta, ¿es un trauma realmente para un niño o un adolescente? O sea, a más pequeño, digamos, es más trauma, o qué caso se torna como un trauma para ellos en la pérdida de este ser querido? Sí, si bien es cierto, el duelo, ¿no? En niños se va a presentar de diversas maneras, ¿no? No siempre de repente, como nosotros creemos, o como lo que vemos en los adultos muchas veces, una tristeza, ¿no? De repente un aislamiento social. Por el contrario, las características o las conductas que muestra un niño o un adolescente pueden variar a lo que nosotros habíamos idealizado. Tenemos que tener en cuenta que el acompañamiento de la familia es muy importante, el observar a nuestros niños qué está pasando, ¿no? Después o durante, ¿no? Este proceso. La compañía, en este caso, tiene que ser ese soporte emocional que pueda brindar ese afecto, pero también esa seguridad. Porque si bien es cierto, ha habido, digamos, un apego desarrollado o un vínculo, ¿no? Con un familiar, en este caso puede ser con la mamá, con el papá, y tenemos que explicarle al niño, a la manera que él entiende con sus palabras, ¿no? De lo que está pasando en este momento, comprendiendo y validando sus emociones. Si el niño quiere llorar, si el niño quiere expresar en algún momento, porque quizás no va a ser en ese mismo día, quizás va a tomar un proceso, y ese proceso es un tiempo, un espacio que hay que tolerar en nuestros niños para que el trabajo del duelo sea un duelo saludable y no pueda generar consecuencias a futuro, ¿no? Llámese como de repente problemas escolares, ¿no? De repente dificultades al momento de socializar, ¿no? O tener de repente una idea errada acerca de la muerte, ¿no? Lo que buscamos es ese acompañamiento y esa seguridad para fortalecer aún el desarrollo de nuestros niños de una manera integral. ¿Qué efectos, por ejemplo, licenciada Quintana, qué efectos le deja a los niños? ¿Qué secuelas cuando han sido muy afectados, ¿no? por esta pérdida? ¿Qué secuelas? A ver, cuando los niños, por ejemplo, pasan por un problema de la pérdida de un ser querido, es importante tomar en cuenta muchos aspectos, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que, como decía la compañera Juliana también, es importante que estos niños, nuestros niños, pues sean mirados, ¿no? Lo importante es que sean mirados, que sean escuchados, que sean valorados, ¿no? De que ellos se den cuenta que no están siendo abandonados, ¿no? Entonces ellos van a poder darse cuenta que las personas que están en su entorno, pues están dándole ese momento para poder ellos de repente expresar sus emociones, expresar lo que están sintiendo, expresar lo que están pasando por esos momentos, ¿no? Entonces, por eso que de ahí el entorno familiar es muy importante, definitivamente, ¿no? La presencia del cuidador más cercano, la presencia del entorno, incluso hasta del entorno social, ¿no? Es muy importante, ¿no? Entonces, incluso hasta el mismo colegio también va a ser muy importante porque va a ayudar también a poder ayudar a sobrellevar este proceso de duelo del niño, ¿no?
Entonces, cuando no es tomado en cuenta, cuando el niño no es mirado, no es escuchado, no estamos dejando que el niño, por ejemplo, exprese sus sentimientos, porque lo más importante en un duelo es que el niño aprenda, exprese lo que está sintiendo, hable de lo que está sintiendo, ¿no? Entonces, y pueda decirnos qué es lo que está, y eso nosotros lo podemos hacer a través de muchas preguntas que le podemos ir preguntando al niño. Todo, claro, depende también de la edad del niño, ¿no? Que podemos de repente conversar con él, ¿no? Del momento evolutivo del niño. Entonces, es importante darnos cuenta de eso. Entonces, cuando nosotros prácticamente el niño no lo tomamos en cuenta, por decir así, en forma sencilla, el niño pues va a ir guardando esos sentimientos, esas emociones, ¿no? Esas emociones como por ejemplo la tristeza, ¿no? La tristeza, y más adelante se irá pues la tristeza hará más intensifica, ¿no? Se estará intensificando más. Entonces, y posiblemente más adelante pues se puede presentar en una depresión, ¿no? Entonces, digamos que también hay niños que por no expresar sus sentimientos, no tener esa capacidad, porque es propio de su edad también no poder expresar bien, entonces también pues, los niños presentan ya síntomas como por ejemplo la enuresis, ¿no? La enuresis se presenta también problemas de insomnio, ¿no? También se presenta problemas, por ejemplo, bajan en el rendimiento escolar, ¿no? No quieren ir al colegio o se vuelven también bastante rebeldes, ¿no? Y hay veces los papás pensamos pues que es problema conductual o de repente pues, son los niños que se están portando o quieren hacer o a otros motivos, ¿no? Pero hay veces no nos damos cuenta que es por el tema del duelo, ¿no? Entonces, es importante justamente mirarlos, ¿no? Tener en cuenta, básico, es llevar un buen acompañamiento, un buen sostenimiento por parte de los cuidadores y también por parte del entorno familiar, ¿no? Y también que va a ser muy bueno también el apoyo del entorno social también, ¿no? Ok, gracias, licenciada. Licenciada Albino, ¿cómo explicar en el caso de los niños, a los más pequeños, cómo explicarles la pérdida de un ser tan querido, ¿no? En algunos casos, el abuelito, que ha sido muy querido como un papá, y pues en los casos más graves, que son los padres, ¿no? Los progenitores, o sea, que una criatura a tan corta edad haya perdido a sus dos padres, debe ser un cuadro muy traumático, ¿no? Y creo que también para un adolescente, ¿no? ¿Cómo abordar en ellos? ¿Cómo hablarles? Su micrófono, sí. Parece que lo tiene apagado el micrófono. Sí. ¿Me logró escuchar? Sí, sí, muy bien. Lo más importante es que el niño pueda saber quién es esa persona, ¿no? Que de repente es más cercana a él, ¿no? ¿Quién le brinda ese afecto, esa seguridad? De repente puede ser una tía, ¿no? Puede ser de repente, si está la abuelita, ¿no? Alguien que le brinde esa seguridad para poder explicarle lo que ha pasado, ¿no? Sabiendo de que tiene que haber una contención, ¿no? En cuanto a lo que nosotros vamos a decir. A veces suele pasar de que hay papás, ¿no? Que dicen de repente, no llores, ¿no? O con llorando de repente no vas a solucionar nada, ¿no? Bueno, nosotros tenemos que generar ahí la empatía, ¿no? Como diciéndole también, yo estoy a tu lado, ¿no? Estoy bien y voy a cuidar de ti en este momento, ya que estoy contigo. Entonces, generándole esa seguridad para que el niño pueda en algún momento expresar esa emoción. Como lo dije al inicio, a veces los niños no van a expresar en ese momento de repente la emoción, ¿no? O la tristeza, la frustración, o también hay niños que lo pueden llevar a la cólera o al sentimiento de culpa. Quizás de acuerdo a la edad no se va a presentar, pero hay un proceso en la cual y hay un tiempo en el cual él va a desarrollar. Y nosotros esperamos que él nos pueda contar durante ese proceso, sin apurarlo, sin colocarle presión, sino más bien estableciendo, ¿no?
establecimiento de seguridad para que él nos pueda brindar su mayor desplazamiento en cuanto a este duelo que él está pasando, ¿no? La compañía es muy importante y sobre todo el participar con él de las actividades que quiera realizar. Hay niños que de repente pierden las ganas de hacer las actividades, ¿no? Que venían haciendo por el recuerdo de esa familiar o del recuerdo de esa persona. De repente yo no quiero hacer mi tarea porque yo lo hacía con mi mamá o lo hacía con mi papá, entonces ya comienza a haber de repente disminución en cuanto a su rendimiento académico o en cuanto a las actividades que hacía de repente en casa, como jugar, ver una película, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que aceptar de que van a haber recuerdos dentro del niño y estos recuerdos tenemos que respetarlos y, ¿por qué no? Que los pronuncie, que lo diga, que lo verbalice, para así nosotros volver de repente la persona que está a su cuidado, ¿no? Tomar ya riendas, ¿no? Y asumir esa responsabilidad que dejaba esa persona ausente o que deja esa persona ausente, ¿no? Para que el niño no sienta ese vacío, sino sienta que él puede continuar con sus actividades, de que aún puede realizar sus tareas, ¿no? Aún puede tener esa facilidad de jugar, de desarrollarse, ¿no? De ver una película con alguien acompañado, de conversar de repente de esa película, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que dejar que nuestros niños puedan volver a hacer sus actividades, pero es importante que en este caso el adulto sepa tener ese soporte, ¿no? Porque a veces nosotros queremos trabajar primero con los niños, pero es importante el trabajo también con el adulto, ¿no? Porque también, como lo vimos, el adulto tiene un duelo distinto, ¿no? Que en la cual él de repente sí expresa ese llanto, ¿no? Sí expresa de repente esa emoción, ¿no? Esa carga, ¿no? Entonces, establecer también con el niño, ¿no? Si hay momentos en que nosotros queremos llorar, ¿no? O hay un recuerdo, lo podemos hacer juntos, en compañía, para que el niño no haga de repente la conducta de repente o el adolescente de encerrarse, ¿no? O si lo va a hacer, poder conversar y tener esa puerta abierta, ¿no? Con él. Gracias, licenciada. Nos gustaría, licenciada Quintana, que nos pudiera complementando a la respuesta de licenciada Albino, poder detallar un poco más quizás cómo poder hablarle a un niño que ha perdido un ser querido, ¿no? O sea, porque a veces dentro de lo normal que a nosotros nos parece a los adultos, hablarle a un niño, a un jovencito, a un sobrino que ha perdido a su padre, me parece sumamente difícil a veces y es lo clásico uno decir o lo siento mucho o ya se encuentra mejor, está descansando. No sé cuáles son las palabras más adecuadas para poder acompañar, ¿no? En esos momentos a estas personas. Y en realidad vamos a tener en cuenta, por ejemplo, para poder responder un poquito más, ampliarlo. Este tema sí decimos, siempre está presente en la consulta, o te llaman por eso también, ¿no? ¿Saben? A ver, psicóloga, mira, se presentó esta situación, no sé qué decirle, ¿no? A mi niño, y reciéncito, por ejemplo, he tenido ese caso también, ¿no? Donde también he tenido la oportunidad de asistir, incluso para ver cómo está la niña, cómo es, de acuerdo a la recomendación que le iba dando. Bueno, en realidad se tiene que tener en cuenta siempre el desarrollo del ser humano, ¿no? Se tiene que tener en cuenta, por ejemplo, no es igual de todas maneras un niño de 2 años, 3 años, 4, 6, 8 años, ¿no? 10 años, 12 años, y en la adolescencia no es igual. Definitivamente hay lo que nosotros diferenciamos bastante, es el pensamiento del niño, ¿no? La capacidad de poder entender. Un niño, por ejemplo, de 2, 3 años, 4 años, todavía no tiene la concepción de qué es la muerte, ¿no? Es por eso que a veces vemos a los niños, a muchos niños en un velorio que están jugando debajo de la mamá. Entonces, claro, ¿no? O a veces, por ejemplo, ya a partir más o menos de los 6 años, los niños se van dando cuenta de que la persona querida ha fallecido, ¿no? Entonces, los padres, por ejemplo, se tiene que tener en cuenta la edad, ¿no? Hay veces mucho importa acá también
cómo se está sintiendo la persona adulta. Entonces es de repente que por ejemplo, la mayoría de los papás que yo he estado en consulta te dicen, pues no, yo no quiero que mi hijo sufra, ¿no? Ahora un poco, por ejemplo, un papá había tomado la decisión de ya después de 3 días contarle a su hijo que ha fallecido su mamá. Entonces, ¿no? Justamente para evitar el sufrimiento, ¿no? Pero en realidad se le explica al No le papá, había pues, dicho. de 6 añitos, ¿no? De 6 añitos, por ejemplo, recién acabo de atender un caso donde prácticamente el papá, pues, estaba totalmente, ya había decidido, ¿no? Entonces me llaman por otro lado para que pueda hablar con el papá y explicarle también, ¿no? Validarlo como lo que él se está sintiendo, pero también explicarle justamente cómo es que la pequeña va a tomar esta noticia, ¿no? Posiblemente ya la niña se ha ido dando cuenta, en este caso, por ejemplo, sí ha sido por el tema de que ya su mamá ha tenido ya un problema de cáncer, ¿no? Que ya la niña ha estado viendo qué ha estado pasando en su entorno, ¿no? Entonces, posiblemente ya tenía un concepto de que su mamá estaba maldita, que no se sanaba, entonces primero se comienza siempre con ver qué es lo que el niño está pensando, ¿no? Qué es lo que él piensa de la situación, cómo está su mamá, qué es lo que piensa, ¿no? Vamos viendo qué es lo que el niño ha estado, en todo este tiempo ha estado teniendo de la situación que estaba pasando. Es importante saber eso, ¿no? Y también, lógicamente, la persona que va a conversar con el niño, siempre de conversarlo, tiene que ser definitivamente la persona más cercana, bien el papá o bien el cuidador más cercano, que el niño tenga mucha confianza, ¿no? A veces se toma en cuenta también un lugar adecuado para que no haya interrupciones y también se tiene en cuenta también el lenguaje, cómo le vamos a ir hablando, ¿no? El lenguaje tiene que ser muy sencillo, muy claro, también con un mensaje bastante directo, ¿no? Porque a veces nosotros tenemos esa, ya de repente por el conocimiento de nuestra familia, a veces tratamos de decir a los niños, pues, ¿no? Que para no afectarle justamente, que papá se ha ido de viaje o de repente que la mamá pues o el papá o el ser querido de repente, no sé, ¿no? Está de repente en otro lugar del espacio, o sea, le tratamos de tratar de que el niño no vea la realidad, ¿no? Pero eso lo único que hacemos, pues, es que el niño, Pero pues, eso no es recomendable. claro, no es recomendable, ¿no? Es bueno decirle las cosas como son, la verdad, ¿no? Siempre es hablar con la verdad, pero siempre teniendo en cuenta la edad evolutiva del niño, ¿no? No es igual hablar a un niño de 8 años, de 10 años, 12 años, que a un niño de 4 años, ¿no? Y también depende también del caso de que cuál ha sido el motivo también de la muerte, ¿no? A veces sea por un accidente, en este caso por el tema de COVID, explicarle al niño de una manera sencilla, ¿no? Con palabras muy sencillas, de acuerdo a su edad, explicarle, ¿no? Cómo es que el papá o la mamá de repente ha tenido que partir al más allá, ¿no? Entonces explicarle con las palabras bien sencillas, ¿no? Y con un mensaje claro, porque no se puede estar diciendo cosas que de repente va a hacer que el niño, al contrario, en vez de poder ayudarlo, pues se va a ir imaginando más que de repente su papá o su mamá de repente va a volver, por decir, ¿no? Si se le dice de repente tu papá o tu abuelito, ¿no? Se ha ido de viaje o de repente no va a estar, esos ya son prácticamente compete al adulto, ¿no? Que está pasando por un tema de repente de no entender que también el niño tiene esa capacidad de procesar también el duelo, ¿no? Porque el duelo es parte de todo ser humano que vamos a tener que pasar, ¿no? Entonces, no le está dando incluso los recursos para que el niño, pues este momento que justo es un momento bastante doloroso, y no le está dando los recursos para que él también pueda tener le sirva este momento que está pasando como un recurso más para poder afrontar situaciones que la vida siempre se nos trae, ¿no? Siempre uno va a tener situaciones muy complicadas, ¿no? Y esta situación de la pérdida, pues es la situación más dolorosa que de todas maneras presenta un ser humano, ¿no? Entonces, no se le está dando esa oportunidad a pasar también y por este proceso de duelo, ¿no? Al niño, ¿no? Entonces,
es muy importante hablarle de esa manera, ¿no? Con un lenguaje sencillo, claro, y decirle la verdad siempre, ¿no? Teniendo en cuenta siempre de acuerdo a su edad, ¿no? Y no es necesario, si es una situación muy complicada, que de repente el ser querido de repente ha pasado por un hecho, de repente por decir, ¿no? Que ha sido de repente su papá ha sido asesinado, una situación, no es necesario contarle todo el detalle, ¿no? Los detalles. Sí, claro, simplemente lo más importante y decirle, pues no, explicarle, decirle la verdad, ¿no? Porque de todas maneras eso es lo más importante. Lo que acá es importante va a ser, es el sostenimiento que va a tener por el entorno, ¿no? Por la familia, todos van a estar pasando por el momento, por ejemplo, en este caso que te contaba, el papá se dio cuenta que le comentó, le dijo le dijo a su hijita, ¿no? Del fallecimiento de su mamá, y la niña pues tiene el sostenimiento de toda la familia, ¿no? Por parte de la familia de su mamá, todos han estado presentes, todos están pasando por la situación de dolor. Claro. Acá lo que es importante también tener en cuenta es que, por ejemplo, preguntarle también a la niña, en el caso ya la niñita es de 6 años, 7 años, preguntarle si ella, por ejemplo, desea ir al entierro de su mamá, ¿no? Desea ir, desea participar, ¿no? Si ella, por ejemplo, acepta, entonces también conversarle ahí, por ejemplo, que va a presenciar de repente que la abuelita, que de repente va a pasar por un momento, va a haber de repente que puede presentar, se puede desmayar o puede desbordarse en sus sentimientos, que tendrá que explicarle, ¿no? Que la mamita, pues la abuelita quería mucho a su mamá, ¿no? Y que va a pasar eso, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que la niña no se asuste, ¿no? Y no también comience de repente a preguntarse, ¿no? Prepararle, ¿no? El papá de esta situación, entonces ella ya va preparada para que pueda presentar pueda presenciar lo que puede pasar, ¿no? Entonces, muy calmadamente, todo va a depender también del modelo del papá, ¿no? Porque el papá, es cierto también, es importante ahí, por ejemplo, que el papá también pueda decirle a cómo está sintiéndose a la niña, ¿no? Él también, puede incluso también llorar, ¿no? Pero lo que es importante es no desbordarse, ¿no? Controlar sus emociones y de repente, no sé, gritar, ¿no? Entonces eso puede asustar, pero sí es normal que pueda expresarle sus sentimientos, ¿no? Entonces, eso es importante también, ¿no? Entonces, la niña va, va a pasar por todo ese proceso, digamos, entre comillas, normal también, ¿no? Y sostenida sobre todo por el entorno familiar, el entorno social, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Gracias, licenciada, por sus aportes, ¿no? Y las precisiones en la diferencia de edades, ¿no? Sí, Jenny, es muy Niño. importante lo que menciona la colega, porque hay que aclarar de que los niños muchas veces menores de 6 años no entienden lo que es de repente la muerte y verlo desde esa forma universal, ¿no? Ellos de repente carecen también de lo que es la parte de la irreversibilidad, ¿no? De que va a haber de repente, va a regresar, ¿no? De repente tu papá, ¿no? Si es que como bien dijo la colega Jenny, ¿no? Tu papá ha sido de viaje, entonces el niño va a pensar siempre, va a tener esa esperanza de que el papá va a regresar de ese viaje, ¿no? Entonces hay que tener bien en claro de que las palabras precisas de acuerdo a la edad del niño, ¿no? Y sobre todo, ¿no? Ese pensamiento también a veces mágico, ¿no? Que a veces los menores de 6 años pueden tener, ¿no? Como que desde arriba alguien te está mirando, ¿no? Y eso tenemos que también quizás lo usamos de manera bastante cotidiana, pero hay que tener en cuenta de que el niño puede estar de repente queriendo hacer actividades, pero genera una ansiedad también en él, ¿no? Es mejor considerar de que hablarle y decirle, ¿no? Que ha fallecido su papá y que vamos a tener un bonito recuerdo de él. Y haciendo actividades junto con el niño en casa para que él pueda realizar ese soporte y tener también sobre todo ese recurso, ¿no? De que él puede expresar de repente su emoción haciendo actividades, ya sea de repente un diario, una carta, ¿no? Actividades que pueda hacer junto a su cuidador, como bien lo mencionó también la colega Juli, ¿no? Un cuidador que sea de su confianza, ¿no? Y que para él sea importante expresar esa emoción que está teniendo de su padre. O sea, dependiendo también de acuerdo a la edad, también uno puede intervenir, ¿no? Cuando Ahora, nosotros trabajamos en terapia, sí. licenciada, y en el grupo de los adolescentes, por ejemplo, Uh-huh. ¿cómo poder abordar
el tema con ellos, cómo tratarlos a ellos, porque muchos están pasando ya por una etapa difícil por la pandemia, porque estamos en el distanciamiento social aún, ¿no? Sus clases no son normales, ¿no? Seguimos en las clases virtuales. Y bueno, más allá de eso, la pérdida y el gran dolor que causa el ser querido, la ausencia de un ser querido, cómo poder entrar, como se dice, un poquito en ellos, en su interior, porque muchos de ellos se cierran a veces, no quieren demostrar, no sé si más los varones que las mujeres, a veces no quieren demostrar ese sentimiento de dolor y se lo guardan y pues puede haber efectos muy negativos, ¿no? Así es. Y en diferencia de los adolescentes, quizás ellos ya tienen un pensamiento un poco más abstracto, ¿no? Quizás ya pueden establecer un poco más esa idea en cuanto a lo que ellos piensan del duelo, ¿no? O de la ausencia de la pérdida de este familiar cercano, ¿no? Con ellos ya se puede explorar un poquito más sus pensamientos, pero siempre está también la curiosidad del adolescente de saber, ¿no? ¿Qué va a pasar, ¿no? Y tenemos que establecer un buen duelo con ellos para que ellos no vayan de repente a malinterpretar, ¿no? Esta ausencia, o de lo contrario, de repente llegar, ¿no? A pensar de que ya no hay más actividades que realizar, ¿no? O optar por otras de repente como el suicidio, ¿no? O querer de repente, como había adolescentes que mencionaban, quiero alcanzar a mi papá, a mi mamá, y la manera más cercana de repente es el suicidio. Entonces, nosotros tenemos que brindar qué es lo que está pasando ahí, ¿no? ¿Cuál es esa cercanía? ¿O qué es lo que faltó de repente completar ahí o cerrar para que el adolescente no llegue a ese extremo? Entonces, la curiosidad siempre está presente, pero nosotros tenemos que brindarle ante esas preguntas que ellos tengan respuestas, ¿no? Para que podamos ahí un poquito contener, ¿no? Al adolescente también. Ellos, licenciada Quintana, los adolescentes a veces tienden a encerrarse en su mundo, ¿no? Y desde ya, por esta misma etapa en que vivimos, a veces están en sus dormitorios, ¿no? Dependiendo del hogar y de la amplitud que tenga, siempre están poco aparte. Entonces, imagínense con ese dolor que hay cuando debería ser ese dolor compartido de repente en familia, pero a veces no se da eso, ¿no? Sino que ellos se cierran en su mundo y ya no permiten compartir lo que están sintiendo, no lo exteriorizan, ¿no? Claro. En ese punto, En realidad, sí. bueno, el adolescente, pues también hay que tomar bastante en cuenta la etapa en que está pasando, ¿no? Imagínate, el adolescente desde ya está pasando por una etapa de cambios físicos y cambios psicológicos, todo esta situación que ya es propio del adolescente, ¿no? En la etapa de descubrir su identidad, donde están en la etapa de la rebeldía, donde están del enfrentamiento con el papá, con la mamá, todo eso se va presentando en el adolescente, ¿no? Entonces, todos estos cambios que va pasando es ya, desde ya, pues es una carga emocional fuerte para ellos, ¿no? Entonces, imagínate ahora la situación que ha venido incluso con la pandemia, el encierro, ¿no? Justamente esa edad es cuando ellos, pues, la prioridad para los adolescentes son los amigos, ¿no? Los amigos porque ya comienzan a buscar su identidad, pero también para ellos prioriza las relaciones sociales, el ser aceptado por los amigos y todo eso. Entonces, el hecho de estar confinados, encerrados, para ellos también ha sido pues algo muy, muy fuerte también, ¿no? Es prácticamente perder los amigos ahí, el colegio, toda esta situación ha sido muy fuerte y encima todavía pasar por un tema de duelo, en el caso, por ejemplo, de pérdidas en el hogar. Como tú bien dices, los adolescentes, pues su característica principal es que ya se distancian bastante de los papás, ¿no? Buscan su espacio, ¿no? Buscan estar ahí donde prácticamente no hay mucha comunicación con el papá, ¿no? Más buscan a sus padres. Entonces, tenía también un caso así, me acuerdo que la mamá me mencionaba que está totalmente rebelde el niño, el adolescente, porque tenía 14 años ya,
y que no podía llevarse bien con su hermano, todo el día peleaba con su hermano porque eran dos hermanas, ¿no? Pero aparte de eso, estaba presenciando, había fallecido la hermana de la mamá y que tenía 4 niños, y eran escalerita los niños, ¿no? Entonces, y era una familia bastante unida, y la mamá era, la hermana de la mamá era el soporte del niño porque a ella le quería mucho, ¿no? Imagínate, era un adolescente que estaba pasando por el duelo de perder a su tía, que de repente, pues es la persona que más él confiaba, ¿no? Entonces, y la mamá decía, pero ¿por qué él tiene que entender y todo eso? Pero entonces se hace un trabajo de psicoeducación, explicarle todo lo que estamos hablando acá un poco para que la mamá pueda entenderle, ¿no? Entonces, ¿cómo llegar a ellos? Como dices, es tratar primeramente respetar sus espacios, ¿no? Respetar su tiempo también, ¿no? Decir al adolescente, ¿sabes qué? Yo estoy aquí para ti, en cualquier momento que tú necesitas hablar conmigo, yo estoy siempre aquí, ¿no? Estar siempre presente. El adolescente lo que más a veces no le gusta en esa época, en ese tiempo, en esa etapa de la adolescencia es que la mamá, los papás están todo el tiempo ahí presionándolos, ¿no? Entonces, darle su espacio, darle el tiempo para que ellos puedan expresar sus emociones. Por ejemplo, si ellos, por ejemplo, no expresan mayormente en forma, les es difícil expresar verbalmente sus emociones, aunque ahora he visto también bastantes adolescentes que sí, también depende también de muchos factores, ¿no? Pero entonces la mamá puede optar, por ejemplo, de repente hay maneras, ¿no? De repente recurrir a escribir un diario, por ejemplo, ¿no? A escribir un diario, o de repente hacerlo partícipe a algo de alguna actividad que el niño sabe. Por ejemplo, ahorita los adolescentes son full en lo que saben la tecnología, ¿no? De repente preparar ellos de repente un recuerdo haciendo un video muy bonito de la persona que quiere, ¿no? Por ejemplo, a través de eso él puede ahí soltar sus sentimientos, ¿no? ¿Qué está sintiendo? Preparar un video de repente de la familia, incluso eso pueden mostrarlo a sus sobrinitos, ¿no? A sus primitos, en este caso sus primos, ¿no? Entonces, mostrarle, ¿no? Entonces, darle de repente al adolescente la oportunidad de que también participe, ¿no? Pero de acuerdo a su forma, a lo que él quiere intervenir, ¿no? No se le puede presionar, no se le puede, también hay casos en que también se le responsabiliza con el cuidado de los hermanos menores, dándoles de repente responsabilidades que no son de su edad tampoco, ¿no? Entonces, respetar su espacio, dejar que los adolescentes también nos digan qué es lo que están sintiendo, no presionarle, ¿no? Entonces la mamá, el papá, lo que tiene que hacer siempre es ir observando, ¿no? Cómo está, de qué manera se está, ya de repente reconocen también cómo son, de qué manera pueden tratar de repente de llegar un poco más a ellos, ya los papás se dan cuenta. Entonces, lo más importante es comprender la situación que están pasando, darle la oportunidad a ellos que también, de acuerdo a lo que ellos necesiten, también llegar uno a ellos, ¿no? Porque cada adolescente, cada niño, como te digo, cada ser humano es muy diferente, tiene sus necesidades propias, ¿no? Entonces, darnos cuenta de qué es lo que están necesitando y poder acercarnos también a ellos, ¿no? Dejar, no presionar para nada, ¿no? Los adolescentes es bastante delicada esta etapa, ¿no? Para que no surja más el distanciamiento, más que todo. Uh-huh. Gracias, licenciada. Muchas gracias por sus aportes. El entorno familiar se ha hablado de la importancia que tiene, ¿verdad? Porque este dolor de un ser querido los va a incluir en un dolor compartido a todos, ¿no? Va a ser un dolor para todos, para la familia, ¿no? Y se van a afectar también todos. En este caso, los adultos que son afectados, cómo poder afrontar también su propio dolor y no transmitirlo, digamos, a al niño que tiene al lado, sea su hijo, sea su familiar o al adolescente, ¿no? Porque siempre nos decimos los adultos somos el ejemplo, pero ¿cómo se puede hacer en relación a ello, ¿no? Porque tenemos esa influencia con nuestros niños, nuestros adolescentes. ¿Yo te respondo, Jenita, o Juliana? No, licenciada Albino. Sí. Bien, es importante de que
tanto el adulto en este caso, ¿no? Como cuidador, ¿no? Y también como responsable del adolescente, ¿no? Es importante que también asuma, ¿no? Esa posición de aceptar la realidad, ¿no? Sin, sin de repente invalidar sus emociones, ¿no? Es necesario el trabajo también de sus emociones, es importante que pueda tener también sus espacios, ¿no? De personales, ¿no? Para que pueda hacer sus actividades y sobre todo esos espacios también de escucha junto con el adolescente. Creo que el soporte familiar, ¿no? Es importante en estos casos, no solamente que cada uno, niño o adolescente o adulto, lo trabaje de una manera distinta, sino creo que el trabajo en familia es uno de los mejores porque de esta manera desarrollamos o mantenemos esa necesidad, ¿no? De vinculación con los familiares, ¿no? Necesitamos también fortalecer la comunicación, ¿no? Sobre todo, importante que tanto el niño como el adulto, ¿no? Puedan ver cómo este proceso lo están llevando de una manera acompañada, ¿no? Y no de repente de una manera, cada uno de una forma individual, sino manteniendo de repente ese soporte, ¿no? Entre ellos generar recursos. Entonces, para nosotros es importante que la persona adulta no evite sus emociones, por lo contrario, pueda adaptarse ahora a esta nueva realidad y junto con el adolescente poder rehacer otra vez las actividades que estaban o que pueden volver a hacer, ¿no? Que estaban pendientes y que pueden retomarlas, ¿no? Creo que parte de ello es adaptarnos y creo que nosotros como adultos, en el transcurso de toda nuestra etapa, nos hemos adaptado por diversos procesos, ¿verdad? Desde que hemos sido adolescentes, desde que hemos sido niños, adolescentes, ¿no? Hasta la edad que tenemos, hemos pasado por diversos procesos de adaptación y creo que ahí viene también un trabajo de resiliencia, ¿no? No solamente con los adolescentes, sino también con el adulto y ver también estos logros que estamos obteniendo. Logros quizás no como algo académico, pero sí logros emocionales, logros parentales que podemos generar también con nuestro adolescente o con nuestro niño. ¿Sí? Gracias, licenciada. Licenciada Quintana, sí, sobre el mismo tema, el entorno familiar, ¿no? ¿Qué recomendaciones nos puede dar a los adultos? A veces, aunque haya mucho dolor en casa, se tienden a veces a no exteriorizar tanto los adultos por no hacerles sentir mal o recordarles a los niños a veces. Entonces, como que también se guarda y también se afecta, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr esa relación en estos momentos de dolor, ¿no? Entre el adulto y los niños o adolescentes, la familia, ¿no? Sí, en realidad el entorno familiar pues es algo muy importante, ¿no? Muy importante, como tú dices, los adultos, aunque a veces también no lo tomamos en cuenta, ¿no? Pero sí, los adultos pues somos modelos para los niños y para los adolescentes, en la forma en cómo nos estamos comportando. Imagínate, ahorita ha pasado situaciones bien complicadas, ¿no? Donde vemos también que hay muchos familiares que se sienten culpables por haber traído, por ejemplo, el virus a la casa también, ¿no? Vemos cómo, y por eso de repente ha fallecido el papá, la mamá, el abuelo, entonces toda la familia pues se va en contra de la persona, ¿no? Entonces, y realmente son casos, yo conozco casos muy tristes, ¿no? A veces la joven, claro, necesitan, hay intervención ya, ¿no? Es un caso para intervención, ¿no? Entonces, de todas maneras, el familiar, pues, el clima familiar se convierte en una situación bien complicada, ¿no? Entonces, el papá, la mamá, los hijos, pues necesitan en estos momentos que están pasando momentos difíciles estar juntos, ¿no? Los papás, como te decía, somos modelos para los hijos, ¿no? Y eso se nos mete en la cabeza que de repente no debemos expresar nuestros sentimientos, no debemos de repente cuidamos tanto a los niños que no nos miran que estemos llorando o de repente, eso es para ellos de repente priorizan, más que todo para aquellos papás que de repente tienen hijos únicos, ¿no? Y de repente que tienen una familia muy pequeña, ¿no? Pero hay familias de repente muy ya, que son familias que están con familias, una familia extensa, por ejemplo, entonces
es mucho más diferente, ¿no? Pero los papás sí tenemos que demostrar lo que estamos sintiendo, ¿no? Siempre con mucha, de repente con mucha cuidado también de acuerdo a la edad, pero podemos demostrar nuestros sentimientos, podemos también llorar, podemos también demostrar cómo estamos sintiéndonos, qué falta nos va a hacer conversar con los niños, ¿no? Qué falta va a hacer de repente el papá o la mamá que ha fallecido, ¿no? Podemos también decir lo que estamos, y eso es muy importante, porque nosotros le estamos enseñando a nuestros niños también, a nuestros jóvenes, a expresar lo que estamos sintiendo, y lo que nosotros más queremos siempre y trabajamos siempre es que los niños pues expresen lo que están sintiendo. ¿De dónde van a aprender? Justamente de los adultos, ¿no? Entonces, si nosotros al contrario, no le decimos a los niños o a nuestros adolescentes cómo estamos sintiéndonos, entonces cómo ellos van a aprender también a expresarse sus sentimientos, sus emociones, porque lo que más nosotros queremos es que ellos que se expresen, ¿no? Que no se guarden, queremos saber lo que están pensando. Entonces, si nosotros no le damos esa oportunidad para expresarse, y nosotros mostrarle cómo nos estamos sintiendo, ¿no? Entonces ellos tampoco no van a aprender. Entonces es importante decirlo cómo estamos pasando, qué estamos sintiendo, ¿no? Y expresarle también la importancia de la unión familiar, ¿no? Ahora más que nunca es en este momento difícil que tenemos que estar más unidos, ¿no? Para poder sostenernos, para poder ver, por ejemplo, acá es muy importante también ser empático con cada miembro de la familia, ¿no? Porque cada miembro de familia pues va a vivir también su duelo muy particular, no todos vamos a vivir de la misma manera, ¿no? Ser empáticos, por ejemplo, en este caso de esta persona que posiblemente se genere culpa, nosotros tenemos que ponernos a pensar en lo que está sintiendo esa persona, ¿no? Mirarle desde otro punto de vista, mirarle de repente con un poco más de comprensión, ¿no? Por la situación, ya bueno, también ya entra el trabajo de la culpa y todo, también se tiene que pasar por un proceso de repente de poder conversar, hacer una terapia, ¿no? Para que todo este momento se vaya. Pero es importante que el niño pueda entender que cada miembro de la familia tiene también una necesidad, ¿no? Y el papá también. Y llegar a cada miembro de la familia de acuerdo a la necesidad que está pasando, ¿no? No todos vamos a tener el mismo proceso de duelo, ¿no? Hay algunos incluso que tienen mucho más recursos, ¿no? Muchos más recursos que el otro miembro de la familia. Entonces va a servir de más soporte, ¿no? Entonces, pero sí es importante que los papás expresemos lo que estamos sintiendo a nuestros niños y a nuestros adolescentes. Bueno, en estos últimos minutos que nos queda, me gustaría que compartan un poco lo que ustedes están haciendo en lo que están laborando. Bueno, la licenciada Albino trabaja para el CEDIF, para el INAVIF, está en Villa María del Triunfo, ¿no? Entonces, un trabajo con la familia. Me gustaría que en unos cortos minutos nos informe de ese trabajo importante que está haciendo, ¿no? Sí, si bien es cierto, a ver, trabajo para el INAVIF, para el Centro de Desarrollo Integral de la Familia, que es el CEDIF. Yo estoy en la sede de Villa María. Nuestro trabajo básicamente es trabajar fuera de las instalaciones del CEDIF, puesto que nosotros realizamos las visitas domiciliarias y ahora un trabajo también entre presencial y también virtual con las llamadas telefónicas, ¿no? En este caso, brindar lo que es la orientación en cuanto a la crianza positiva, la disciplina positiva, ¿no? Que se le quiere brindar a los padres de familia, ¿no? Que están de repente también en un proceso de vulnerabilidad. Trabajamos mucho lo que es la comunicación asertiva, ¿no? El trabajo de los modelos parentales, ¿no? El trabajo de la funcionalidad familiar, ¿no? Más ahora en pandemia, en la población que más lo requiere, ¿no? Que a veces requiere cómo criar a los hijos, a veces tienen esa idea de criar todavía a como a ellos lo criaron, ¿no? Sin de repente sin establecer ese afecto o ese establecimiento de límites, pero de una manera adecuada, ¿no? Se sabe que a veces con los adolescentes, con los niños, nosotros llegamos a establecer los límites a través de repente de acuerdos, ¿no? O ciertas estrategias que nosotros les brindamos para no llegar a los extremos de gritar, de insultar o hasta lastimar físicamente a niños y adolescentes. Entonces, a través de CEDIF, de INAVIF,
lo que nosotros brindamos es ese soporte a la familia, ¿no? Esa intervención familiar, primero con los cuidadores, porque como bien lo dijo la colega Julia, son los modelos, ¿no? Para los niños. Y también luego avanzamos con los niños, pero primero ahorita el trabajo de los ADIF siempre es el trabajo con los cuidadores. Y los cuidadores son las personas más cercanas a los niños, que pueden ser mamás o papás, ¿no? Por ejemplo, tengo una familia que mamá sale a trabajar y papá se queda con los dos chicos. Se encarga de ver las tareas, ¿no? De apoyar en casa, de hacer actividades con ellos, ¿no? Entonces buscamos esa armonía, esa integración, ¿no? A ver, de 20 familias, un papá es el que se queda en casa y el resto, pues, de familias son los papás que trabajan, ¿no? Y el acople, ¿no? Y el trabajo de este papá realmente es bastante valioso, porque son dos hombrecitos, él trata de acoplarse, de darle responsabilidades, de establecer acuerdos, ¿no? De tener una comunicación asertiva. Hasta él mismo dice, ¿no? Antes a mí de repente no me daban ese afecto o me decían, ya, levántate rápido, prepara tu desayuno, ¿no? A lo cual él invita a sus hijos a colaborar, ¿no? Y felicitar cuando ellos están tratando de hacer algo de repente, bueno, por ejemplo, ¿no? Me contaba el otro día que ya uno de sus hijos ha intentado a lavar su ropa de manera él solo ya, ¿no? Entonces hay que felicitar, él lo felicita, ¿no? Le dice lo feliz que se siente que ver que su hijo haga esta actividad. Cuando él me decía, pues antes yo lavaba mal mi ropa y me castigaban, ¿no? Y claro, uno ya no quiere lavar o tiene ese miedo ya otra vez a volver a hacer esa actividad. Entonces, se ven los cambios y se ven los avances en cuanto a ellos, ¿no? Con su día a día. Sí, ¿hay alguna línea, parece que la entendí, de atención? ¿O cómo podrían, porque hay oyentes o comunidad que nos está viendo, escuchando, que puede ser del distrito de Villa María, y quisiera conocer más, atenderse? ¿Cómo podrían hacer? Bien, nosotros, bueno, ya tenemos un grupo de familias establecidas, ¿no? A través de un banco de familias, pero cuando nosotros vamos a hacer de repente el acompañamiento, varias familias se acoplan, ¿no? Para poder trabajar con ellas. Entonces, lo que pueden hacer de repente es acercarse al CEDIF de Rosa de Lima, que está en Villa María del Triunfo, ¿no? Cerca al materno infantil, eso está a unas cuadras de la estación Villa María, para poder acceder a los servicios, ¿no? Que nosotros contamos, asistente social, ¿no? Trabajo de psicología y el trabajo de las visitas domiciliarias que nosotros realizamos, ¿no? Okay. Así es. Muchas gracias. Y la psicóloga Julia Quintana, ella trabaja con nosotros, al igual que la psicóloga Albino también está en el programa de prevención de la violencia familiar y feminicidio, y actualmente está como coordinadora, la psicóloga Julia Quintana, como coordinadora de este equipo. Entonces quisiera que nos cuente parte del trabajo, de los casos que recibe también de duelo en niños y adolescentes, ¿no? Sí, bueno, es muy importante el trabajo con la familia, ¿no? El trabajo en estos temas de violencia y en este tema que también ahora lo estamos viendo, el tema del duelo, ¿no? Porque así llegamos, pues, con nuestros conocimientos a que las familias, pues, entiendan, como el otro día, por ejemplo, en la última sesión que tuve con los padres, pues poder ellos también iniciar ser agentes de cambio, ¿no? En estos temas también, ¿no? De la violencia, por ejemplo, que es muy importante, ¿no? Entonces nosotros llegamos y eso a nosotros pues nos deja una alegría, ¿no? De poder estar colaborando, ya que nuestros padres pues van a ser agentes de cambio en este tema, por ejemplo, ¿no? De la violencia. Entonces eso para nosotros, creo que también para el Colegio de Psicólogos, pues es algo que realmente es una labor, digamos, una labor concluida, ¿no? Que nosotros estamos en ese trabajo, ¿no? Porque día a día, desde que comenzó esta gestión también en el Colegio de Psicólogos, pues se ha ido tratando de apoyar en esos temas que realmente necesitan, ¿no? En el tema del duelo, también es importante seguir haciendo estos programas, esta psicoeducación, en cuanto, y eso que acá hay mucho que hablar todavía, ¿no? Porque no hemos tocado, por ejemplo, las etapas del duelo, que es muy importante
que las familias sepan, ¿no? Eso era muy importante, trabajar. De repente otra oportunidad será hablar exclusivamente de las etapas del duelo, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando se quedan entrampados en una etapa, ¿no? Ya sea un niño, un adolescente, un adulto, entonces, ¿qué consecuencias también va a traer, ¿no? Entonces, todo eso es importante que la población, que nuestros niños, adolescentes, más que todo también los adultos, ¿no? Sepan para que sean de buen acompañamiento a los niños y a los adolescentes, ¿no? Entonces, yo estoy muy agradecida en todo este trabajo que se viene dando y bueno, hay que seguir siguiendo trabajando, querida Jenny, sí, muy agradecida. Así es, ¿no? Y también recordarles antes de su despedida final, recordarles a todos nuestros oyentes y a la comunidad en general, a la comunidad psicológica, que nosotros contamos con las líneas de emergencia psicológica, que es una asesoría para la salud emocional, la salud psicológica de las personas completamente gratuita a través de los teléfonos, que son más de 50 teléfonos que están publicados en la página de Facebook del Colegio Psicólogo de Lima y Callao, a disposición de toda la comunidad. Hay unos horarios, aunque ustedes pueden visualizar, y atreverse a llamar, ¿no? Con toda confianza, que van a ser atendidos por un especialista. Yo creo que en estos casos de duelo, de la edad que uno tenga, de perder a un ser querido, es un dolor muy grande. Entonces, no sentirse solos, saber que cuentan con un profesional y que siempre cuando ya no puedan controlar sus emociones, digamos, sientan que ya les está afectando, acudan. Esa es la mejor recomendación que les puedo dar, acudan a un profesional de la psicología, ¿no? Y creo que así mismo ustedes pueden hacer ese llamado final a todo nuestro público. Sí, adelante, licenciada Albino, para que se despida. Sí, bien, muchas gracias, Jenny, y así invito también a la población a que puedan llamar, ¿no? A estos números telefónicos que nosotros lo hemos dejado en la página del Facebook del Colegio de Psicólogos para que puedan buscar una ayuda, un soporte emocional o quizás expresar de repente algún malestar emocional que tengan, ¿no? Y es importante señalar de que estas actividades que viene realizando el Colegio de Psicólogos no solamente es para nosotros, ¿no? O sea, como profesionales, sino también para toda la comunidad, y que puedan contar ahora de que la salud mental en nuestro país, ¿no? Estamos trabajando. Quizás el Colegio de Psicólogos está dando este granito de arena a través de las llamadas telefónicas, a través de los talleres a los colegios, a la Lima Metropolitana, a través de estas charlas. Entonces, estamos haciendo un aporte y esperamos que ustedes también puedan apoyarnos a continuar, ¿no? Con estas actividades que ya hemos realizado ya desde el año pasado con una fuerte demanda, ¿no? De atenciones. Entonces, seguimos con ello, y una vez más agradecer al Colegio de Psicólogos por la participación, así también Jenny, al colega Julio, un gusto poder verlos otra vez, y bueno, estamos siempre atendiendo al servicio de la comunidad. Bien, muchas gracias. Sí. Bueno, yo también agradecer al Colegio de Psicólogos también por estar justamente continuamente presentando estos programas en ayuda de toda la población, ¿no? Y también, de todas maneras, invitar a toda la comunidad para que puedan, sí, de todas maneras, llamar a los teléfonos del Colegio de Psicólogos, porque es importante, ¿no? Ahora, eso prácticamente los psicólogos estamos dispuestos a atender, ¿no? Siempre en estos casos de emergencia estamos ahí para poder apoyar, como dice Jenny, hay horarios, entonces hay horarios establecidos para la atención, y no hay que desestimar, ¿no? Este apoyo, porque realmente necesitamos, ¿no? Cuando estamos más orientados, cuando más sabemos sobre el tema, vamos a poder justamente llegar más a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestros hijos, con la sabiduría de poder hacer un trabajo más adecuado, ¿no? Para ellos, para un crecimiento, un desarrollo, para que justamente nuestros niños pues crezcan bien, ¿no? Crezcan sin ningún problema en cuanto a su salud emocional, física y todo lo demás, ¿no? Muy agradecida Jenny, gracias también a nuestra colega Juliana, que está presente. Gracias, y estamos siempre para poder estar colaborando. Muchas gracias. Sí. Y nosotros también muy, muy a gusto de contar con ustedes, con un equipo de profesionales como ustedes. Bien, estuvo con nosotros la psicóloga Juliana Albino Farfán y la psicóloga Julia Quintana Rojas. Muchas gracias y hasta el próximo miércoles, también con otro interesante programa de la salud psicológica. Gracias. Gracias. Chao. Hasta luego, gracias. Gracias.